Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Boris Sancho y por supuesto, hoy voy a estar hablando, claro, de un nuevo tema. El tema de hoy son esos 5 miedos que todos los seres humanos compartimos. Y mira, yo tengo muchas notas que he ido haciendo durante mi vida y generalmente las mantengo a mi lado porque me ayudan a llegar a este punto donde me siento y puedo mirar al pasado y descubrir que los miedos son muy comunes entre nosotros los seres humanos y por supuesto la mayor parte de estos miedos nacen de ideas compartidas por la mayoría de nosotros y que ¿en qué se basa el hecho de reconocerlos? Pues reconocer nuestros miedos nos da la fortaleza para vencerlos. Hoy te voy a estar hablando de estos 5 miedos que todos compartimos, aunque a veces no querramos reconocerlos. Por supuesto, te invito a que te conectes conmigo diariamente a través de este canal de YouTube y déjame decirte, estoy muy feliz de tenerte aquí conmigo y por eso te voy a invitar a que te suscribas, que actives todas las notificaciones y que por supuesto comiences a ser parte importante de mi familia digital. Voy a comenzar con el concepto que nos da la Real Academia de la Lengua Española sobre el miedo. Y es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Y es un sentimiento común a todos los seres humanos. Es decir, que según estudios científicos se ha demostrado que el miedo es algo que sentimos todos los seres humanos. Es algo muy común, muy normal y no tenemos que avergonzarnos de sentirlo. Bueno, diciendo esto, hay que entender que esta sensación de ansiedad causada por nuestra anticipación de algún evento o experiencia imaginada es una reacción biológica de nuestro cuerpo muy común ante un conjunto de señales que nuestro organismo interpreta como temerosas. Y el sentimiento de aprensión es similar, ya sea cuando tenemos miedo de ser mordidos por un perro o cuando nos toca la hora de hacer los impuestos y tenemos miedo de que nos llegue una suma muy grande para devolver. El miedo es mi compañero más fiel, jamás me ha engañado para irse con otro. Es una frase de Woody Allen muy popular. En esta frase es una manera en donde se humaniza el miedo, donde nos muestran precisamente que es algo que nos acompaña permanentemente en nuestras vidas. Otra frase que tengo anotada es una de Franklin Roosevelt, donde él afirma que la única cosa a la que le debemos temer miedo eh, es al mismo miedo. Es decir, debemos temerle al miedo en sí. Y como, bueno, hay que entender este trabalengua con algo con un pensamiento muy lógico y es el de el miedo al miedo probablemente causa más problemas en nuestras vidas que el miedo en sí mismo. Complicada la frase, sí, es muy complicada, pero si te pones a pensar en ella de forma detenida, tiene mucho sentido. No podemos temer sentir miedo, porque es algo que nos motiva y que nos impulsa en la vida a hacer grandes cosas. Voy a comenzar con ese gran mito que tenemos los seres humanos y que forma parte de nuestra realidad. ¿Te has preguntado alguna vez en tu vida qué sientes cuando te mencionan a la muerte? Pues bueno, el miedo a la muerte, a dejar de existir, a ser aniquilados, más comúnmente conocidos como simplemente miedo a la muerte, proviene de una sensación primaria de todos los seres humanos por la supervivencia. Déjame explicarte que de este miedo, señores, se derivan muchos otros miedos generalizados como el miedo a las alturas, a los aviones, el pánico y las diferentes fobias relacionadas con precisamente la extinción de nuestras vidas. Sensaciones de pánico ante circunstancias asociadas a fatales consecuencias que supongan el fin de las vidas. Por ejemplo, una persona que tema ser mordido por una araña porque pudiese morir. Bueno, ahí entra ya este conjunto de fobias que están muy estrechamente relacionadas con el miedo a perder la vida. Otro tema que es muy interesante es el miedo a pérdida de autonomía, es decir,
cuando tienes miedo a ser pues inmovilizado, paralizado, restringido de una forma u otra, sometido o atrapado, encarcelado y también, pues, pudiésemos entender que controlado por circunstancias que están fuera de nuestro control. El temor a la ausencia de libertad o a la libertad, a perder la libertad de nuestros movimientos es común en casi todos nosotros. Es una reacción física y se le conoce también como, por ejemplo, claustrofobia, pero se extiende a otras reacciones psicológicas que, bueno, son muy conectadas con ese sentimiento de tener libertad, de poder movernos. Es algo muy, muy interesante y hay un tema que está relacionado muchísimo también con uno de los factores que tenemos los seres humanos en común cuando hablamos precisamente de los miedos. Te hablo del miedo a la soledad. Nadie en su sano juicio ha dejado de sentir ese miedo. Y aunque te parezca raro, el miedo a la soledad se contrapone totalmente al miedo que estuvimos hablando anteriormente, este de la pérdida de autonomía, porque se relacionan con el pánico al abandono, pánico a ser rechazado, sentirse despreciado, una pérdida de conexión con el mundo que genera, sobre todas las cosas, sensaciones de angustia y pues te hacen sentir que te dolería mucho el hecho de no sentirte querido. Está vinculado también esto con la autoestima y por supuesto los medios básicos se muestran a través de nuestras reacciones compartidas ante las circunstancias de la vida. Los celos y la envidia, por ejemplo, expresan el miedo a la separación o a la devaluación de un ser como persona. Se va a ir con otra persona, me voy a quedar solo, lo hace porque yo no merezco la pena. Estos son muchos de los factores que contribuyen al miedo a la soledad. Y en todos los casos que hemos hablado hasta ahora, hay mucho vínculo con el tema de la autoestima, con el tema de cómo se enfrenta la vida y por supuesto de cómo tú como ser humano estás dispuesto a asumir la vida misma. Hay otro miedo que es el miedo a la mutilación, que es el temor a perder cualquier parte de nuestra estructura corporal y la idea de tener límites en la movilidad, es decir, perder la integridad de cualquier órgano, parte del cuerpo o función natural. Miedo a quedarte ciego, quedarte sordo. Y es, en un resumen, vamos a decir, que una sensación de ansiedad muy común, el hecho de sentir que estás en peligro y de que como consecuencia pudieses estar perdiendo alguna de tus funciones, de tus órganos, de tu sistemas, pues bueno, esto es común entre todos los seres humanos. La pérdida de conexión con el mundo genera una sensación de angustia horrible, es una sensación de ansiedad y sobre todo sucede cuando estás cerca de animales venenosos o animales que son considerados peligrosos como insectos, arañas, serpientes, así como por ejemplo el hecho de tener fobias a otras cosas o situaciones que no son comunes y que puedan suponer un daño físico, como por ejemplo cuando estamos trabajando y estamos cerca de una sierra mecánica. Hay personas que hacen un rechazo total a este tipo de situaciones o cuando vas a un campo de tiro a disparar un arma y ese ruido te hace sentir un rechazo horrible por la sensación de inseguridad que produce en ti. Igualmente, los derivados del miedo a la muerte, como el vértigo, el temor a morir ahogado, o vamos a decir cualquier otro riesgo que presuponga una afectación a la integridad física, están relacionados con el miedo a perder o a dañar alguna parte de nuestro cuerpo. Otra cosa que funciona muy, muy interesante en torno a las relaciones humanas es el temor a los daños al ego. Bueno, de esto es un tema que a mí me gusta muchísimo hablar y tengo mis notas por aquí, pues es el miedo que sentimos los seres humanos a ser humillados, pasar vergüenza o cualquier otra situación de profunda desaprobación que amenace la integridad del ser. Es también conocido como miedo a la muerte del ego. El miedo al rechazo o al temor que sienten personas al hablar en público están relacionados precisamente con esta angustia generalizada a la aniquilación de nuestro ego. El fanatismo religioso y la intolerancia pueden expresar el miedo a la muerte del ego en un nivel
cósmico. En general, las religiones dan respuesta o cobertura a estos cinco grandes miedos existenciales que compartimos los seres humanos y es muy común, señores, justificar todo esto. Voy a repasarte una vez más estos cinco miedos que compartimos los seres humanos. Vamos a comenzar por el inicio, donde te recuerdo que el miedo más común, el que más compartimos, es el miedo a la muerte, también la pérdida de autonomía, el miedo a la soledad. También tendremos que recordar ese miedo a la mutilación, tanto física como emocional. La pérdida es algo que los seres humanos no asumimos de manera fácil, y también pues el daño y perjuicio al ego. Es decir, este momento donde nuestro ego pudiese estar en peligro y asumimos que pudiese afectar nuestra realidad. Pero ahora, lo interesante de todo esto es cómo enfrentarnos a estos cinco miedos que son comunes. Pues bueno, teniendo una autoestima estable, asumiendo que la vida es un constante ciclo de aprendizaje y que somos capaces nosotros de vencer todo, absolutamente todo, si reconocemos que estamos sufriendo una de estas cinco eh, etapas de la vida de los seres humanos. Es común sentir miedo, no es un problema. Ahora te voy a compartir algo. Durante este espacio hemos hablado de cinco miedos fundamentales que compartimos todos los seres humanos, pero en este canal vamos a estar hablando de muchísimo más y por supuesto te voy a invitar una vez más a que te suscribas, actives todas las notificaciones y por supuesto comparte este video con esas personas que conoces y que quizás sean víctimas de estos miedos intrínsecos en los seres humanos y que no entienden la importancia de asumir que existen y que tenemos que enfrentarlos de una forma inteligente. Mi espacio es un espacio destinado para que tú pienses, analices y por supuesto, no permitas jamás que la toxicidad de la vida te afecte, porque ser tóxicos no es una opción viable. Te voy a mostrar ahora mis redes sociales que van a estar saliendo aquí a mi ladito, donde me puedes conectar a través de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok también. Tienes mi número de teléfono para que conectes conmigo si quieres hacer algún tipo de pregunta o comentario. Y bueno, te voy a agradecer, como siempre hago, el hecho de que me permitas llegar a tu hogar, compartir contigo estos minutos y por supuesto desearte una excelente jornada. Muy buena jornada. Bye bye.